Otro método que tenemos para calcular los determinantes de orden mayor que el 3 es el método de Gauss. ¿Dónde ha aparecido Gauss? ¿Para calcular qué? El rango. El rango de una matriz. ¿Y qué hacíamos para calcular el rango de una matriz? Triangularizábamos la matriz, ¿no? Convertíamos la matriz en una triangular superior, es decir, la diagonal principal, todos los elementos por debajo de la diagonal principal nos quedaban ceros, ¿vale? Bien. Pues el método de Gauss para calcular determinantes consistirá en eso, en triangularizar la matriz, el determinante en sí, haciendo operaciones elementales y aplicando las propiedades de los determinantes. Triangularizaremos este determinante, es decir, haremos 0 a todos esos elementos por debajo de la diagonal y luego el determinante será el resultado de la multiplicación de los elementos de la diagonal principal. Este método, ¿dónde está su dificultad? En hacer los ceros, ¿vale? Aquí no vamos a desarrollar por ninguna fila, ninguna columna, ni vamos a calcular determinantes aplicando la regla de Sarus, sino lo que vamos a hacer son operaciones elementales para hacer ceros. Y, cuidado con lo que hagamos con las filas o columnas donde pongamos el resultado, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta las propiedades. Tenemos que aplicar en todo momento las propiedades de los determinantes. Las propiedades de determinantes lo que nos dice es que si hacemos en una fila o una columna una combinación lineal de otras, el determinante queda inalterado. Por eso estamos aplicando esto, ¿vale? Pero si permutamos fila o columna, si multiplicamos a un número por dicha fila o dicha columna, el determinante cambia. Entonces eso es lo que vamos a tener que ir teniendo en cuenta. Entonces, tenemos tal cual. ¿Qué os ocurre hacer? Yo, en principio, no. Esta es nuestra diagonal principal. Que queréis pasar el 1 a la primera fila, es decir, cambiar la fila 1 por la fila 2, ¿preferís? Sí, no hay problema, lo hacemos. Pero si permutamos fila columna, ¿qué tenemos que hacer? Meter un menos, porque el determinante cambia de signo. Entonces, si queréis hacer eso, antes de hacer ceros, ¿sí? Vale, entonces hay que escribir las propiedades, acordaros, ¿vale? Método de Gauss. Aplicamos las propiedades para triangularizar lo que es el determinante, conseguir los ceros. Entonces, vamos a permutar la fila 1 por la fila 2, para así, bueno, pues que sean más sencillas las operaciones. Y por tanto, como hemos permutado fila entre ellas, ¿vale? Hemos permutado dos filas, el determinante cambia de sí. Siguiente paso. Venga, vamos a hacer los ceros. Esta es nuestra diagonal principal. Y ahora hacemos ceros, esto como el rango de la matriz, ¿eh? La primera columna. Primero la primera columna con respecto a la primera fila. Entonces, fila 2. ¿Qué vamos a hacer? Fila 2 más 2 fila 1. Muy bien. Fila 3. Fila 3 más menos 3 fila. Más o menos, sí. Fila 4. Fila 4 más 5 fila. Vale, hacemos las operaciones. Recordad este menos, no se nos puede olvidar. Haciendo las operaciones con respecto, ¿no? La primera fila, todas las demás filas, nos queda ese determinante. Hemos conseguido los ceros en la primera columna. Ahora repasamos. Las filas donde hemos puesto el resultado, ¿las hemos hecho algo? No. Por tanto, el determinante no cambia su valor. No tenemos que hacer nada más. ¿Vale? Hemos hecho las operaciones de tal forma que las filas no las hemos alterado. Así que queda tal cual. ¿Bien? Seguimos. Vale, ahora tenemos que hacer los ceros con respecto a la segunda fila. Segunda columna respecto a la segunda fila. Bien, ¿qué operaciones vamos a hacer? Fila 3. 4 fila 3. ¿A qué va a ser igual? Más 5 fila 2. 4 fila 3 Más 5 fila 2. más 5 fila 2. Y La fila 4, 4 fila 4 3. fila 4 Menos 9 fila 2. menos 9 fila 2. Insisto, se pueden usar fracciones, pero si lo hacemos así, sin ningún problema, ¿vale? Vamos a hacer hemos hecho los cálculos y ahora nos volvemos a fijar. Fila 3, ¿dónde he puesto el resultado? ¿He hecho algo a esa fila 3? Sí, por tanto, Un cuarto. un cuarto, porque hemos
Si multiplicamos a una fila por un número real, el determinante queda multiplicado por dicho número real. Por tanto, este determinante lo hemos hecho 4 veces más grande. Por tanto, hay que poner el 1/4. Y a la fila 4, ¿qué? Un cuarto Lo también. mismo. Vale. Vale, tenemos los ceros debajo de la diagonal principal. No. Nos falta 1. ¿Se os ocurre qué podemos hacer? Sí. Sí. Seguir. No, ¿Seguir o cambia. cambiar qué? La fila. Columna. La columna. En la columna. Poner 5. Eso es. Permutar pues columnas. Muy bien. Podríamos hacer este cero, es decir, multiplicar a 11 por 5, ¿no? O bien permutar la columna 3 con la columna 4. Y así ya cambia. Lo que queráis, permutamos la columna 3 y la columna 4. De tal forma que otra vez metemos un signo menos y al final nos queda 1 entre 16. ¿Sí? Sí. Vale. Ya tenemos nuestra diagonal principal. Ya tenemos todos los elementos debajo de la diagonal principal, 0. Sí queda. Por tanto, este determinante, cuando tenemos triangularizada, ¿vale? El determinante es todo de ceros, únicamente es la multiplicación de los elementos de la diagonal. 1 por 4 por 8 por 5. 160. Esos 160 entre 16. 16. Y nos vuelve a dar 10. una apreciación por si no os habéis dado cuenta. Una vez que hemos aplicado el método Gauss, empezamos a aplicar el método Gauss, hemos decidido hacer ceros en la primera columna, triangularizar la matriz. Después de hacer la primera operación, vemos que hemos obtenido la primera columna, todo cero salvo un elemento. Ahora podríamos aplicar el método de Chion. Porque al final, es verdad que inicialmente vamos a hacer el método de Gauss, llegamos aquí, ala, ya tengo la columna de cero salvo un elemento. Entonces desarrollamos por los elementos de la primera columna. Entonces, si aplicáramos el método de Chion, el determinante de A sería el elemento 1, 1 por su adjunto. Es decir, el elemento 1, 1 por 1 más 1 por el menor complementario. Y nos quedaría el determinante 4, 3, 4, menos 5, menos 1, menos 3, 9, 8, 9. El cual aplicaríamos la regla de Sarrus y de la misma forma nos daría 10. ¿Vale? Hemos elegido antes para aplicar el método de Chion cualquier columna, cualquier fila que tenga más ceros, pero si por regla general queréis coger y hacer ceros en la primera columna con respecto a la primera fila, igual se puede hacer, ¿vale? Y luego en vez de seguir desarrollando y haciendo ceros, que entonces estaríamos en el método de Gauss, pues desarrollamos por la primera columna y sería aplicar el método de Chion.